Buenos días, mis queridos amigos de mi corazón. Volvemos con otra lectura del libro de los mediums. Estamos en la parte donde el libro explica acerca de las manifestaciones visuales. Bueno, tenemos las preguntas sobre las apariciones, el ensayo teórico acerca de las apariciones, espíritus glóbulos, teoría de la alucinación. Bueno, ahora, de todas las manifestaciones espíritas, las más interesantes son, sin duda, aquellas por medio de las cuales los espíritus se hacen visibles. Veremos por la explicación de ese fenómeno que el mismo no es más sobrenatural que los otros. En primer lugar, vamos a presentar las respuestas que los espíritus dieron acerca del tema. Pregunta: ¿los espíritus pueden hacerse visibles? Respuesta: sí, principalmente durante el sueño. No obstante, algunas personas los ven durante la vigilia, pero eso es más raro. Observación: mientras el cuerpo reposa, el espíritu se desprende de los lazos materiales, se encuentra más libre y puede con mayor facilidad ver a los otros espíritus, con los cuales entra en comunicación. El sueño no es sino el recuerdo de ese estado. Cuando no nos acordamos de nada, decimos que no hemos soñado, pero no por eso el alma dejó de ver y de disfrutar de su libertad. Aquí tratamos más particularmente acerca de las apariciones en el estado de vigilia. Kardec dice que véase para más detalles sobre el estado de espíritu durante el dormir en el libro de los espíritus, capítulo Emancipación del alma. Pregunta 409. Pregunta: ¿los espíritus que se manifiestan a la visión pertenecen más a una categoría que a otra? Respuesta: no. Pueden pertenecer a todas las clases, tanto a las más elevadas como a las más inferiores. Pregunta: ¿es dado a todos los espíritus manifestarse visiblemente? Respuesta: todos pueden, pero no siempre tienen permiso o voluntad para hacerlo. Pregunta: ¿con qué fin los espíritus se manifiestan visiblemente? Eso depende de acuerdo con su naturaleza. El fin puede ser bueno o malo. Pregunta: ¿cómo es posible que les permita manifestarse cuando el fin es malo? Respuesta: en ese caso es para probar a las personas a quienes ellos se aparecen. La intención del espíritu puede ser mala, pero el resultado puede ser bueno. Pregunta: ¿cuál puede ser el fin de los espíritus que se hacen visibles con una mala intención? Respuesta: asustar y muchas veces vengarse. Pregunta: ¿cuál es el fin que los espíritus que vienen con una buena ¿Cuál es el fin de los espíritus que vienen con una buena intención? Respuesta: consolar a las personas que los echen de menos, probar que existen y que están cerca de vosotros, dar consejos y algunas veces pedir asistencia para sí mismos. Pregunta: ¿habría algún inconveniente en que la posibilidad de ver a los espíritus fuese permanente y general? ¿No sería ese un medio para sacar de la duda a los más incrédulos? Respuesta: puesto que el hombre está constantemente rodeado de espíritus, la visión incesante de estos no lo perturbaría, dificultaría sus acciones y le quitaría la iniciativa en la mayoría de los casos, en tanto que al creerse a solas actúa con más libertad. En cuanto a los incrédulos, disponen de bastantes medios para convencerse en caso de que quieran aprovecharlos, y si no los ha cegado el orgullo. Sabéis que hay personas que han visto y que no por eso creen más, pues alegan que se trata de ilusiones. No os inquietéis por ellas.
Dios se encargará. Observación. Habría tantos inconvenientes en que viéramos constantemente los espíritus, como en que viéramos el aire que nos rodea o las miríadas de animales microscópicos que pululan alrededor nuestro y sobre nosotros. De ahí debemos concluir que lo que Dios hace, bien hecho está. Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Pregunta. Si hay inconvenientes en que veamos a los espíritus, ¿por qué eso se permite en ciertos casos? Respuesta. Para dar una prueba de que no todo muere con el cuerpo y que el alma conserva su individualidad después de la muerte. Esa visión pasajera es suficiente para dar esa prueba y atestiguar la presencia de vuestros amigos junto a vosotros. Con todo, no ofrece los inconvenientes de la visión constante. Pregunta. En los mundos más adelantados que el nuestro, ¿la visión de los espíritus es más frecuente? Respuesta. Cuanto más se aproxima el hombre de la naturaleza espiritual, tanto más fácilmente se pone en contacto con los espíritus. La densidad de vuestra envoltura hace más difícil y rara la percepción de los seres etéreos. Pregunta. ¿Es racional que nos atemoricemos por la aparición de un espíritu? Respuesta. Quien reflexione debe comprender que un espíritu, sea cual fuere, es menos peligroso que una persona con vida. Además, los espíritus van a todas partes y no hay necesidad de verlos para saber que pueden estar a vuestro lado. El espíritu que se proponga dañar a una persona puede hacerlo y aún con más seguridad sin hacerse ver. No es peligroso por el hecho de que sea espíritu, sino por la influencia que puede ejercer sobre el pensamiento de esa persona al desviarla del bien e impulsarla al mal. Observación. Las personas que tienen miedo cuando están a solas o en los lugares oscuros muy pocas veces conocen la causa de su pavor. No serían capaces de decir a qué le tienen miedo, pero sin duda deberían temer más el encuentro con hombres que con espíritus, pues un malhechor es muy más peligroso cuando está vivo que después de muerto. Una señora de nuestro conocimiento tuvo cierta noche en su dormitorio una aparición tan bien caracterizada que creyó estar en presencia de alguien. Su primera sensación fue de terror. Al asegurarse de que allí no había nadie, dijo: «Parece que solo es un espíritu. Puedo dormir tranquila». Pregunta. La persona a quien un espíritu se aparece, ¿podrá conversar con él? Respuesta. Perfectamente. Inclusive es lo que siempre se debe hacer en este tipo de casos, preguntando al espíritu quién es, qué desea y qué puedes hacer para serle útil. Si se trata de un espíritu desdichado y que sufre, vuestro testimonio de conmiseración lo aliviará. Si es un espíritu benévolo, es probable que venga con la intención de dar buenos consejos. Pregunta. En ese caso, ¿cómo puede responder el espíritu? Respuesta. Algunas veces responde por medio de sonidos articulados, como lo haría una persona viva. En la mayoría de los casos, sin embargo, se produce una transmisión de pensamientos. Pregunta. ¿Los espíritus que se aparecen con alas realmente las poseen o esas alas son nada más que una apariencia simbólica? Respuesta. Los espíritus no tienen alas, no las precisan, puesto que pueden ir a todas partes como espíritus. Aparecen con la forma mediante la cual desean impresionar a la persona a quien se muestran. Unos aparecen con su ropa habitual, otros lo harán envueltos en amplias vestiduras y algunos con alas, como atributo de la categoría de espíritus que representan. Pregunta. Las personas que vemos en sueños son siempre aquellas
con cuyo aspecto se muestran? Respuesta: casi siempre son esas mismas personas con las que tu espíritu va a encontrarse o que vienen a tu encuentro. Pregunta: ¿los espíritus burlones no podrían tomar la apariencia de las personas que no son queridas para inducirnos a error? Respuesta: solo toman apariencias fantasiosas para divertirse a expensas de vosotros, pero hay cosas con las cuales no les está permitido hacer bromas. Pregunta: por tratarse de una especie de evocación, se comprende que el pensamiento pueda atraer la presencia del espíritu. No obstante, ¿por qué las personas en quienes más pensamos, a las que ardientemente deseamos volver a ver, por lo general no se nos presentan nunca en sueños, mientras que vemos a otras que nos son indiferentes y en las cuales nunca pensamos? Respuesta: no siempre los espíritus tienen la posibilidad de manifestarse a la visión, ni siquiera en sueños, y a pesar del deseo que tengáis de verlos, causas independientes de su voluntad pueden impedírselo. A menudo es bien una prueba a la que ni el más ardiente deseo es capaz de superar. En cuanto a las personas que os son indiferentes, aunque no penséis en ellas, es posible que ellas piensen en vosotros. Por otra parte, no podéis formaros una idea de cómo son las relaciones en el mundo de los espíritus. Encontraréis allí a una multitud de conocidos íntimos, antiguos o recientes, de los que no tenéis la menor idea en el estado de vigilia. Observación: cuando no disponemos de ningún medio para controlar las visiones o apariciones, sin duda podemos echar la culpa a las alucinaciones. En cambio, cuando aquellas son confirmadas por los acontecimientos, no es posible atribuirlas a la imaginación. Es el caso, por ejemplo, de las apariciones que tenemos en sueños o en estado de vigilia, de personas en las que no pensamos en modo alguno, producidas en el momento de su muerte, y que vienen por medio de diversas señales a revelarnos las circunstancias totalmente inesperadas de su fallecimiento. Muchas veces se ha visto a los caballos encabritarse y emparcarse ante apariciones que espantaban a sus jinetes. Si la imaginación produce algún efecto en los hombres, por cierto no lo hacen los animales. Además, si las imágenes que vemos en sueños fueran siempre un efecto de nuestras preocupaciones de la vigilia, nada explicaría por qué sucede con frecuencia que soñamos con aquellas cosas en las que nunca pensamos. Pregunta: ¿por qué ciertas visiones son más frecuentes cuando estamos enfermos? Respuesta: también se producen cuando gozáis de perfecta salud. En la enfermedad, no obstante, los lazos materiales se aflojan y la debilidad del cuerpo concede mayor libertad al espíritu, que de ese modo entra con más facilidad en comunicación con los otros espíritus. Las apariciones espontáneas parecen más frecuentes en determinadas regiones. ¿Será que algunos pueblos están mejor dotados que otros para recibir este tipo de manifestaciones? ¿Acaso habéis registrado cada una de las apariciones? Estas, así como los ruidos y las demás manifestaciones, se producen por igual en toda la tierra. Con todo, presentan características distintas, de conformidad con los pueblos entre los cuales se verifican. En algunos, por ejemplo, donde la escritura está poco difundida, no hay mediums escribientes, mientras que en otros abundan. En otras partes, los ruidos y los movimientos de objetos son mucho más frecuentes que las comunicaciones inteligentes, porque allí estas son menos apreciadas y buscadas. Pregunta: ¿por qué las apariciones se producen más durante la noche? ¿No será un efecto del silencio y de la oscuridad sobre la imaginación? Respuesta:
Es por la misma razón que os permite ver durante la noche las estrellas que no divisáis al pleno día. La claridad intensa puede borrar una aparición tenue, pero es un error suponer que la noche tiene algo que ver con las apariciones. Preguntad a todos los que las presenciaron y comprobaréis que la mayoría se produjeron durante el día. Observación. Los hechos de apariciones son mucho más frecuentes y generales de lo que se supone. Sin embargo, muchas personas no los confiesan por temor al ridículo, mientras que otras los atribuyen a una ilusión. Si parecen más numerosos en algunos pueblos, se debe a que estos conservan con más cuidado las tradiciones, verdaderas o falsas, casi siempre ampliadas por el atractivo de lo maravilloso, a lo que se presta en mayor o menor medida el aspecto de las localidades. La credulidad hace entonces que se vean efectos sobrenaturales en los fenómenos más vulgares. El silencio de la soledad, las cascadas de agua, el murmullo del bosque, las ráfagas de la tempestad, el eco de las montañas, la forma fantástica de las nubes, las sombras, los espejismos, todo, en fin, se presta a la ilusión para las imaginaciones sencillas e ingenuas que narran de buena fe lo que han visto o creyeron ver. Con todo, al lado de la ficción está la realidad. El estudio serio del espiritismo conduce al hombre a despojarse de todos los ridículos accesorios de la superstición. Pregunta: ¿la visión de los espíritus se produce en el estado normal o solo en un estado de éxtasis? Respuesta: puede ocurrir en condiciones perfectamente normales. No obstante, las personas que los ven se encuentran con bastante frecuencia en un estado particular, cercano al éxtasis, que les otorga una especie de doble vista. Pregunta: ¿los que ven a los espíritus lo hacen con los ojos? Respuesta: eso creen, pero en realidad la que ve es el alma. La prueba de esto es que pueden verlos con los ojos cerrados. Pregunta: ¿cómo puede el espíritu hacerse visible? Respuesta: el principio es el mismo de todas las manifestaciones. Reside en las propiedades del perispíritu, que puede sufrir diversas modificaciones conforme a la voluntad del espíritu. Pregunta: ¿el espíritu propiamente dicho puede volverse invisible o solo puede hacerlo con la ayuda del perispíritu? Un átomo. Perdón. Bueno, tornamos. En el estado material en que os encontráis, los espíritus solo pueden manifestarse con la ayuda de su envoltura semimaterial, que es el intermediario con el cual actúan sobre vuestros sentidos. Gracias a esa envoltura ellos aparecen a veces con la forma humana u otra cualquiera, sea en los sueños, sea incluso en el estadio de vigilia, tanto a plena luz como en la oscuridad. Pregunta: ¿podría decirse que el espíritu se hace visible por medio de la condensación del fluido del perispíritu? Respuesta: condensación no es el término. Se trata más bien de una comparación que os puede ayudar a que comprendáis el fenómeno, pues en realidad no existe tal condensación. Mediante la combinación de los fluidos, se produce en el perispíritu una disposición particular, sin analogía para vosotros, y que lo hace perceptible. Los espíritus que se aparecen son siempre inaprensibles y inaccesibles al tacto. Respuesta: en su estado normal son inaprensibles como en un sueño. Sin embargo, pueden causar impresión al tacto, dejar vestigios de su presencia e incluso en ciertos casos tornarse momentáneamente tangibles, lo que prueba que entre ellos y vosotros hay materia. Pregunta: ¿todas las personas tienen aptitud
para ver a los espíritus? Respuesta: durante el sueño sí, pero no en estado de vigilia. Durante el sueño el alma ve sin intermediarios. En cambio, en la vigilia siempre sufre, en mayor o menor grado, la influencia de los órganos. A eso se debe que las condiciones no sean totalmente idénticas en ambos casos. Pregunta: ¿de qué depende la facultad de ver a los espíritus durante la vigilia? Respuesta: esta facultad depende de la organización, de la mayor o menor facilidad que tiene el fluido del vidente para combinarse con el del espíritu. Por eso no basta con que el espíritu desee mostrarse, hace falta además que encuentre la aptitud necesaria en la persona ante la cual desea hacerse ver. Pregunta: ¿se puede desarrollar esa facultad con el ejercicio? Respuesta: sí, como todas las demás facultades. No obstante, es una de aquellas en relación con las cuales es mejor aguardar su desarrollo natural que provocarlo, a fin de no sobreexcitar la imaginación. La visión general y permanente de los espíritus es excepcional y no forma parte de las condiciones normales del hombre. Pregunta: ¿se puede provocar la aparición de los espíritus? Respuesta: algunas veces sí, pero muy raramente. La aparición es casi siempre espontánea. Para ello se precisa estar dotado de una facultad especial. Pregunta: ¿los espíritus pueden hacerse visibles con otra apariencia que no sea a la de la forma humana? Respuesta: la forma humana es la forma normal. El espíritu puede variar su apariencia, pero siempre dentro del tipo humano. Pregunta: ¿no pueden manifestarse con la forma de llama? Respuesta: pueden producir llamas, resplandores, como cualquier otro efecto para atestiguar su presencia. Con todo, esos efectos no son los espíritus mismos. Muchas veces la llama no es más que un espejismo o una emanación del perispíritu. En todos los casos se trata apenas de una parte del perispíritu que solo aparece por completo en las visiones. Pregunta: ¿qué pensar de la creencia que atribuye el fenómeno de los fuegos fatuos a la presencia de almas o espíritus? Respuesta: superstición producida por la ignorancia. La causa física de los fuegos fatuos es bien conocida. Pregunta: la llama azul que, según dicen, apareció sobre la cabeza de Servius Tullius cuando era niño, ¿es una fábula o fue real? Respuesta: fue real y la produjo un espíritu familiar que deseaba dar un aviso a la madre del niño. Medium vidente, esa madre percibió una irradiación del espíritu protector de su hijo. Así como los mediums escribientes no escriben todos lo mismo, tampoco los mediums videntes tienen el mismo grado de visión. Mientras que esa madre solo vio una llama, otro medium hubiera podido ver el cuerpo mismo del espíritu. Pregunta: ¿los espíritus podrían presentarse con forma de animales? Respuesta: es posible, pero los espíritus que adoptan esas apariencias siempre son muy inferiores. En todos los casos no es más que una apariencia momentánea, pues sería absurdo creer que un animal verdadero, sea cual fuere, pudiera ser la reencarnación de un espíritu. Los animales siempre son animales y nada más que eso. Observación: únicamente la superstición puede inducir a las personas a creer que ciertos animales están animados por espíritus. Hace falta una imaginación muy complaciente o muy impresionable para ver algo sobrenatural en las circunstancias un tanto extravagantes en que los espíritus se presentan algunas veces. Sin embargo, el miedo hace que a menudo se vea lo que no existe, aunque no siempre constituye la fuente de esa idea. Conocimos una señora muy inteligente, por otra parte, que consagraba un excesivo afecto a un gran gato negro, porque creía que estaba dotado de una naturaleza superanimal. Con todo, esa señora jamás había oído hablar del espiritismo. Si lo hubiese conocido, habría comprendido lo ridículo de la causa de su predilección por ese animal, pues esa doctrina le habría demostrado la imposibilidad de semejante metamorfosis. Bueno, terminamos nuestra lectura por ahora. Espero que lo estés disfrutando.
Perdóname si no pude leer tan bien como debería. Practico todos los días. Espero que mejore. Dios los bendiga a todos.